Hola, soy Scott Wilkinson. Y yo, Barb Smith. Hacer buenas preguntas es un desafío. Por ejemplo, ¿les ha sucedido algo como esto? ¿Piensan que Amón disfrutó que lo tomaran preso? ¿Qué creen? Respuesta. Hermano Mitch, ¿cree que disfrutó ser prisionero, Amón? No creo. A veces hacen una pregunta que es tan obvia que a veces te hace sentir incómodo porque ni siquiera dan ganas de contestarla. Como ven, no todas las preguntas son interesantes, pero las buenas preguntas son una forma de ayudar a descubrir verdades del Evangelio. Se pueden hacer preguntas que hagan buscar información en las Escrituras, analizar lo que se estudia y luego ayudarles a aplicar en sus vidas lo que estudian. En este segmento examinaremos preguntas que llevan a buscar información. Las preguntas para buscar información tienden a llevar a los alumnos a las Escrituras si se evitan las respuestas sí, no, y si se evitan las respuestas obvias. Las preguntas para buscar información requieren respuestas de las Escrituras o de las ayudas didácticas. Visitemos a una maestra de seminario matutino que prepara su clase para mañana. Esta es la hermana Adair. Escribe preguntas para buscar información para sus alumnos en Doctrina y Convenios 1, versículos 1 al 4. Veamos. ¿Escapará alguien a la voz del Señor? No. No me sirve. ¿Y si pregunto, ¿a quién habla la voz del Señor en los versículos 1 y 2? Ryan. Les habla a todos, no importa quiénes sean o en dónde estén. ¿Y quiénes serán traspasados de mucho pesar? Los rebeldes. Obvio. ¿Y si trato... ¿Y qué sucederá a los rebeldes? Emily. Dice que serán traspasados de mucho pesar y sus secretos serán revelados. Bien, versículo 4. ¿Quién escuchará la voz de amonestación? Todo pueblo. No está mal. Pero si pregunto, ¿cómo amonestará el Señor a todo su pueblo? Matt. Por boca de sus discípulos. Ahora que la hermana Adair tiene preguntas que buscan información, preparará preguntas de análisis y aplicación. Ahora escriban preguntas para buscar información y prepárense para compartirlas. Hola, ¿qué tal? Hemos visto preguntas que hacen buscar información. Ahora fíjense en preguntas que ayuden a analizar lo estudiado. Las preguntas de análisis hacen que los alumnos mediten el significado de lo que han estado estudiando. Estas preguntas son eficaces cuando empiezan con ¿por qué consideran que? O ¿cómo es que? Tales preguntas ayudan a los alumnos a pensar en el significado de las Escrituras. Visitemos una clase y veamos el uso de estas preguntas. Estudian Doctrina y Convenios 1, versículos 1 al 4. Por la voz de mis discípulos. Él es el hermano Sackett. En los últimos días. ¿Cómo es que la voz del Señor irá a todo el pueblo? ¿Katy? Creo que por los misioneros propagan la palabra en todos los países. ¿Hay otras formas? Chelsea. En la conferencia general, mucha gente que no puede escuchar la voz del Señor puede oír lo que Él tiene que decir. Muchas gracias. Vean el versículo 3. ¿Por qué los rebeldes sentirán pesar? ¿Ven? Porque sus iniquidades se pregonarán desde los techos. Bien. ¿Alguien más? ¿Cindy? Las preguntas de análisis hacen pensar el significado de la Escritura. Además, estas preguntas tienen a menudo más de una respuesta. Escuchemos dos más. Lo que no pudo describir porque no sabía qué era. ¿Cómo es que sus iniquidades se van a pregonar desde los techos de las casas? ¿Qué piensas? Yo creo que es porque toda la gente lo sabrá, porque cuando venga Cristo ya no será en secreto, y todo lo que hayan hecho se publicará y todos lo sabrán. Excelente. Versículo 4. Vean el 4. ¿Cómo es que los discípulos que el Señor ha escogido
van a poder decírselo a todos. Katy, Yo creo que si el Evangelio ha estado en la vida por generaciones, los padres pueden ser una voz de amonestación y por eso deberíamos escucharles. ¿tus padres? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cara? Sí, a mí me parece. Todas son que- buenas respuestas porque son lo que los alumnos ven en los versículos. Ahora yo les pregunto, ¿por qué es importante hacer las preguntas para buscar información antes de las de análisis? Buena pregunta de análisis, Scott. ¿Estás entendiendo? Gracias, Barb. Vean si pueden decir cuáles son preguntas para buscar y cuáles preguntas de análisis. ¿Por qué sería importante que toda persona escuchara la voz del Señor? ¿Qué frase en el versículo 1 dice que Dios nos cuida? ¿Por qué creen que los rebeldes no responden a la voz del Señor? Bien, de acuerdo con el versículo 2, además de escuchar la voz del Señor, ¿qué pasará? ¿Cómo es que la voz del Señor en el versículo 2 es igual o diferente que la de amonestación en el 4? Según el versículo 3, ¿cómo se sentirán los inicuos cuando se sepan sus hechos? ¿Qué significa escuchad la voz del Señor? ¿Cuál es la diferencia entre los que escuchan la voz del Señor y los que no lo hacen? Ahora escriban preguntas de análisis relacionadas con las de buscar información que escribieron en el segmento 1. Y luego compartan las preguntas que anotaron con su grupo en funciones. Hola, ¿qué tal? Ahora que hemos visto preguntas de buscar y analizar, veamos las preguntas que ayudan a los alumnos a aplicar lo que estudian. Algunas preguntas de aplicación empiezan con frases como ¿por qué sería? O ¿qué aprendió de? Incluso, ¿cuál sería la diferencia? Fíjense en los ejemplos de las frases en las siguientes preguntas de Doctrina y Convenios 1. El hermano Sackett, por ejemplo, haría una pregunta de aplicación más o menos como esta. ¿Cuán importante sería si escucharan la voz del Señor en su vida? O podría preguntar, ¿qué aprendieron de estos versículos que podrían aplicar a sus vidas? o hasta podría parafrasearlo así. ¿Por qué debería ser prioridad que escuchen la voz del Señor? Las preguntas de aplicación requieren que se mire la vida y lo que se puede hacer para mejorarla. El elder Henry B. Eyring determina una pregunta de aplicación adicional. Sugiere invitar a los alumnos a buscar en sus sentimientos. Esta pregunta de aplicación puede empezar con esta frase, ¿cuándo han sentido? El elder Eyring dice que este tipo de pregunta tiende a invitar la inspiración. Por ejemplo, una pregunta como esta. ¿Cuán importante sería que escucharan la voz del Señor en su vida? Podría convertirse en una como, ¿Cuándo han sentido que han escuchado la voz del Señor en su vida? aunque puedan sonar iguales, una hace que los alumnos sientan algo en sus vidas ahora y la otra hace que busquen sentimientos en sus recuerdos espirituales. Ambas son preguntas válidas de aplicación, pero cuídense de no pedir a los alumnos que analicen cosas sensibles o muy personales. Vean los ejemplos de preguntas con buscar, analizar y también aplicar. Noten cómo esta serie se ajusta en su aplicación. De acuerdo con el versículo 2, además de escuchar la voz del Señor, ¿qué más sucederá a la gente? ¿Cómo es que una voz puede hacer que los ojos vean y los corazones sean penetrados? ¿Cuál sería la diferencia si su corazón fuera penetrado por la voz del Señor? Lo importante en este ejemplo es buscar, analizar y entonces aplicar. Recuerden, los alumnos no pueden aplicar si no entienden. Pero está bien hacer preguntas múltiples de búsquedas y de análisis antes de hacer las de aplicación. Veamos otros ejemplos. En el versículo 3, ¿qué hará que los rebeldes sean traspasados de mucho pesar? ¿Por qué creen que los secretos de los rebeldes serán revelados?
¿Cómo es que a los rebeldes de hoy no parece importarles que se hablen sus iniquidades de los techos de las casas? ¿Cuál sería la diferencia de estar entre los rebeldes o los justos? Ahora escriban preguntas de aplicación que se relacionen con las preguntas de buscar y analizar que escribieron antes. Luego compartan sus preguntas con el grupo en funciones. Hola, ¿qué tal? En este segmento veremos unas pocas técnicas bastante importantes para un buen análisis. Ahora veamos la clase de la hermana Adair. Al observar el análisis, vean cuántas técnicas de las que se dan en las páginas 40 y 41 de la enseñanza del Evangelio pueden identificar. Gracias, Ann. ¿A quién habla el Señor en los versículos 1 y 2? Matt. Dice que habla a los hombres en todas partes. Si eso es verdad, ¿cómo es posible que la voz del Señor llegue a todos los hombres? ¿Molly? La puede hacer llegar por sus siervos y otra gente que pueda llevarla. Muy bien. ¿Sí? Escuchamos la voz del Señor como respuesta a nuestras oraciones. Dime más sobre eso. A veces oramos por cosas que no entendemos o pasamos por un tiempo difícil y viene como una respuesta a una oración. ¿Podrían agregar algo más? Sí, Maralí. Podemos compartir el Evangelio con otros, en especial amigos, con solo decir lo que sabemos. Con los amigos, ¿y cómo lo hacemos con ellos? ¿Qué podríamos hacer? Jonathan. Yo podría agregar que por ser un buen ejemplo, si se tiene integridad en las cosas, ellos preguntarán sobre la religión. Con todo eso, ¿por qué creen que es importante que la voz del Señor sea escuchada por toda la gente? Porque Dios nos ama tanto que desea que todos tengamos una oportunidad de escucharlo y aprender más sobre Él y que seamos felices. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escuchar o no la voz del Señor en sus vidas? Ann. Creo que se fortalece el testimonio y la fe. Cuando tienes esa experiencia, se puede seguir mejor las instrucciones y ser más diligente en lo que se escucha de la voz del Señor. Vamos un poco más lejos. ¿Cuándo han escuchado la voz del Señor en su vida? ¿Sí, Molly? Una vez que pasaba por algo difícil, el arrodillarme y orar y sentir esa paz y saber que mi Padre Celestial me ama, me dio la fortaleza para decir está bien, saldré adelante. Buen comentario. ¿Jonathan? Una de las formas es a través de la música. Una vez fui a un devocional, vino el profeta y estábamos cantando un himno simple, y en ese momento fortalecí mi testimonio de que él es un profeta de Dios. Nunca había sentido el espíritu tan fuerte y ni pude terminar el himno. No pude. El Elder Cook dijo que una de las formas de sentir el espíritu y escuchar la voz del Señor es por la música. Y cuando escuchamos buena música, eso sucede. Esa es una de las últimas cosas que hizo el Salvador antes de ir a Getsemaní con sus mejores amigos. Se reunieron, tomaron la Santa Cena, lavó los pies de ellos y lo último antes de irse para el difícil hecho de la expiación, cantaron himnos. Ese fue un comentario muy bueno, Jonathan. ¿Alguien más? Advertencia. Los alumnos no compartirán estas respuestas y sospechan que se les ridiculizará o criticará. Pero recuerden, se nos ha aconsejado no hacer preguntas muy personales. Tenemos que permitir que las experiencias sagradas queden en privado. Ahora planifiquen un análisis. Usen las preguntas que escribieron para el bloque de escrituras. Luego den su análisis al grupo en funciones.